A ver cómo es el simulador del 6800, del microprocesador 6800. Van al campus, van a la unidad de microprocesadores y agregamos una carpeta que se llama emulador microprocesador 6800 y ejemplo. Entonces, acá van a encontrar este SDK 6811, es el simulador, y acá les subí un ejemplo muy sencillo para que puedan probarlo, con algunas consideraciones. Bueno, abren el simulador y fíjense que tiene, primero tienen que elegir acá que estén simulando el 6800, que es el microprocesador que vemos. Después tienen toda una zona de memoria que va desde 0000, o sea 16 ceros, 0001, 0002 y así cada posición de memoria hasta FFFF, que sería esta, porque el microprocesador tiene 16 líneas de address para que entrega y uno entonces le conecta memoria RAM, memoria ROM o le puede conectar, que eso lo van a ver el año que viene, entradas o salidas. Por ejemplo, si quieren leer de un teclado o prender un LED o escribir en un display. Entonces, bueno. Pero nosotros vemos solamente las memorias. Entonces nosotros le conectamos en zona de este mapa memoria RAM o memoria ROM. Bueno, después, ¿qué tenemos acá? El puntero del programa, el PC, que es un registro de 16 bits que le indica que son el valor que va a ir a buscar a la memoria el microprocesador. Entonces va a ir a buscar o un código de operación o un valor, un dato. Entonces va a ir siempre, lo que indique en este PC es el valor, o sea, a la posición de memoria a la que va a acceder el microprocesador para tomar el siguiente operando. Después tenemos el stack pointer o puntero pila, que también son 16 bits, que no lo vimos, pero se usa, lo usa mucho el microprocesador, se usan cuando se trabaja con sus rutinas. Después tenemos el registro índice X, que también son 16 bits, que se usa en direccionamiento indexado. Después tenemos los acumuladores A y B, que son de 8 bits cada uno. Fíjense que está todo expresado en hexadecimal, por eso 8 bits son dos dígitos hexadecimales. Y después tenemos el registro CCR, donde tenemos el bit H, que es el de half carry, cuando hay un acarreo desde los 4 bits menos significativos hacia los 4 bits más significativos, el bit I de máscara de interrupción, que no lo vimos, el bit N, que simplemente reproduce el bit más significativo si fue una operación de alguna operación aritmética del resultado, o si tomó un dato, por ejemplo, LDA, se fija el bit más significativo del dato que tomó, y así, eso se ve en el set de instrucciones. Después del bit Z, que se fija si el resultado o con lo que se está trabajando es 0, se pone en 1 cuando es 0. El bit B, que es desborde en complemento a 2. Tanto el bit N como el bit B corta tienen sentido que uno los mire cuando está interpretando los datos en complemento a 2. Si uno está interpretando los datos como números binarios natural o módulo, no los mira porque no le significan nada. Y después tenemos el bit de acarreo, que cuando es un desborde en la suma o también se lo utiliza como un borrow en la resta, cuando tiene que pedir prestado. Entonces, todos estos registros son los que están dentro del microprocesador. Estos registros, la ALU y el bloque que recibe cada operación, que es el controlador, y en base al código de operación que reciba o a la instrucción que reciba, va a ejecutar una determinada acción. Esta memoria no está dentro del microprocesador, es la que le tenemos que conectar externamente. El microprocesador la accede a través de su base de direcciones. O sea, la direcciona y luego a través del base de datos toma su valor. Bueno, en este mismo simulador tenemos, acá está la página de donde lo bajamos, que yo igualmente la agregué ahí en los comentarios del campus. Y después acá tiene referencia, es una pequeña ayuda donde, fíjense, acá les muestra una estructura de cómo podría ser un programa
en Assembler. Primero label, que en realidad es algo que nosotros no vimos y es una pseudo instrucción porque esta label es algo que usa el compilador para armar el archivo que se va a cargar en la memoria ROM y que después va a ser ejecutado por el microprocesador. Después el código de operación. Después, en el caso que corresponda, un operando. Y después se puede agregar un comentario separado por un punto y coma, que este comentario también es una pseudo instrucción porque el compilador no lo va a interpretar ni nada, es como que no estuviera. Entonces, bueno, acá tienen un pequeño ejemplo. Fíjense, está label, está acá y está, para eso sirve, ¿no? Para ponerla, ahora vamos a ver en el ejemplo que hice yo, para que el compilador la interprete y arme el archivo hexadecimal de acuerdo a dónde se encuentra esta label, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, una instrucción, luego viene el operando, en este caso, tiene operando esta instrucción, y después comentarios separados por un punto y coma. Bueno, después acá les da una ayuda que son pseudo instrucciones. De vuelta, las pseudo instrucciones son simplemente para que el compilador arme el archivo binario que se va a cargar en la memoria ROM. Entonces, una de las pseudo instrucciones, por eso estas pseudo instrucciones no las van a encontrar en el set de instrucciones de 6800, porque dependen del compilador. Pueden existir muchos compiladores que de distinta forma armen el archivo que se va a cargar en la ROM. Una de las pseudo instrucciones es .org, que se las comentamos en la clase, que es a partir de esta posición de la memoria se va a cargar el código que venga después. Después CQ define una constante. Bueno, en realidad estas no hace falta que las conozcan. End se pone al final del programa. De todas formas, un programa, como ya les comenté antes, no tiene sentido que arranque y termine. Siempre los programas son cíclicos. Se quedan en algún bucle. Realizan alguna inicialización y después se quedan en un bucle o esperando algún evento externo o haciendo una cuenta o escaneando un teclado. Pero bueno, este end también de todas formas se pone. Bueno, después acá tienen una ayuda de cómo se utilizan los operandos cuando ustedes le ingresan un valor. Cuando lo ingresan en decimal, no hace falta que no se le pone nada. Cuando lo ingresan en hexadecimal, se lo indican con un signo pesos. Y cuando se lo ingresan en binario, se lo indican con un porcentaje. Y si es un carácter, con una comilla simple. De vuelta, estos signo pesos, porcentaje y comillas son pseudo instrucciones que ayudan al compilador a armar el archivo. Bueno, acá tienen otra ayuda. Esto sí ya es más del microprocesador, que les dice según el direccionamiento que se esté usando, que puede ser inherente, en donde no va ningún dato después de la instrucción. Por ejemplo, clear A. Como en clear A ya está implícito que lo que tiene que poner en cero es el acumulador A, no hace falta darle ninguna otra directiva, digamos. Después, si es inmediato, ustedes recuerdan que va con el signo numeral, o sea, inmediato a qué me refiero. Yo le pongo la instrucción y después le pongo el valor con el que tiene que operar. En este caso tengo que cargar en el acumulador A el valor 4. Entonces, con este numeral yo le estoy indicando que este 4 es el valor que tiene que cargar en el acumulador. Después relativo, estos son los saltos, que nosotros muy por arriba lo vemos, en realidad lo van a ver más el año que viene y se llama relativo porque se le pone acá un valor, un delta para donde tiene que saltar. Después tenemos direccionamiento directo o extendido, donde se le pone la instrucción y luego la dirección. Entonces fíjense que no tiene numeral, entonces esto es una dirección, en este caso es directo porque implícitamente, como el número es de un byte, el byte más significativo es 0. En el caso de que sea extendido, le tengo que poner luego de la instrucción el número de 2 bytes, o sea, los 16 bits, los 16 valores de la dirección de memoria a la que tiene que ir, en este caso, tomar el dato para guardar en el acumulador A. Después tenemos indexado, de vuelta. Este 4 es un offset, se pone un offset, X. Entonces, ¿qué hace?
¿A dónde va a ir a buscar el dato para cargar en la acumuladora? Bueno, lo que tiene guardado en el registro índice, que en este caso es 0, 16 ceros, le suma 4, entonces va a la posición 4 a buscar el valor y lo carga en el acumulador A. Bueno, después acá tienen otra pequeña ayuda, que es el CCR, dice lo que es cada uno de los bits. Y bueno, después acá tienen las instrucciones, que bueno, ustedes igualmente las pueden ver en el set de instrucciones del microprocesador. Fíjense, por ejemplo, acá les pone una Z para indicar que esto puede ser tanto para el acumulador A como para el acumulador B. Y acá les indica cuáles bits del CCR, a cuáles bits del CCR afecta y a cuáles no. Bueno, básicamente eso sería. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cargan, tienen que venir acá a load, el tipo de archivo .asm, cargan el programa. Fíjense, yo le puse un programa muy sencillo que a partir de la posición 10 quiero que me cargue este programa. LDA5, AA5, o sea, me carga en la acumuladora el valor 5, después le suma lo que tiene la acumuladora con el valor 5, después hace una resta. Acá ponen el código que ustedes quieran. Fíjense que hay que dejar acá un espacio, un tab. Y yo en este caso le puse esta label, esta etiqueta, ¿para qué? Y acá le puse un salto, para que salta siempre. Entonces se ejecuta LDA, ADA, suba, suba, y salta a inicio y se vuelve a ejecutar. Para que me quede ejecutándose ahí el programa. Pero ustedes podrían no ponerlo. En realidad se pueden hacer que se ejecute y listo. Porque es solamente para probar las instrucciones. Y después, fíjense que yo puse este OR, ¿se acuerdan que era a partir de esa posición de memoria que se va a cargar lo siguiente? Entonces, en la posición de memoria FFFC, yo creo que se me cargue el valor 2, que es un byte. Con esta pseudo instrucción le estoy indicando que es un byte. En la FFFD se me va a cargar el 3, en la FFFE se me va a cargar el 0 y en la FFFF se me va a cargar el 10. Y después, bueno, en. ¿Esto para qué? En realidad lo que me interesa es que en las posiciones de memoria FFFE y FFFF se me cargue la dirección 0010. ¿Para qué? Porque recuerdan que esas posiciones de memoria son las que va a buscar el microprocesador y las carga en el puntero del programa. Entonces se va a empezar a ejecutar el programa a partir de esa dirección. Y como mi programa con esta instrucción, con esta pseudo instrucción, yo le dije que me lo cargue a partir de la posición 0010, quiero que se empiece a ejecutar a partir de ahí. Entonces, bueno, vamos a la memoria, le damos el primer step y fíjense, ya se carga todo el programa. En la posición 10 se me cargó LDA, que el 86 es el código de operación de LDA en el modo inmediato. En la posición 11 se me cargó el 5. En la posición 12 se me cargó el ADD-A. En la posición 13 se me cargó el otro 5. Bueno, y así se me cargó este pequeño programa. Y vamos a ver en las posiciones más altas de memoria, en la FFFC se me cargó el 2, en la FFFD se me cargó el 3, en la FFFE se me cargó el 0 y en la FFFF se me cargó el 10. Fíjense que yo le pongo a la primera, lo mismo que acá, y bueno, todo lo que sigue se me va cargando a partir de esa posición en las posiciones que correspondan. Entonces, bueno, una vez que ya tienen el programa, le van dando acá step y se va ejecutando el programa. Y ahí pueden ir viendo todo. El acumulador A, qué valores va tomando, el acumulador B, qué valores va tomando, el CCR, el registro índice, el puntero del programa. Entonces, fíjense, como yo le puse ese branch, cuando se termina de ejecutar el programa, vuelve a arrancar, vuelve acá. Y así se me sigue ejecutando. Bueno, para editar el programa tienen que abrir el archivo .asm con un archivo de texto, por ejemplo. Lo que es importante es que dejen un espacio, un tab, antes de cada línea.
Si no les va a tirar, no les va a andar, les va a tirar error. Pueden poner un punto y coma y poner comentarios, que esto los va a ignorar. Entonces fíjense, yo acá puse org10, o sea que a partir de la posición 0010, a partir de esa posición de memoria, se va a almacenar lo siguiente, que este es el código que yo puse. Acá pueden poner el código que ustedes quieran. Yo puse esta label, pero pueden ponerla o no. En realidad es para que cuando llegue acá al final, haga esta instrucción. Y después bra es branch, que significa que salte a inicio. Entonces vuelve a saltar acá. Esto pueden ponerlo o no. O si no, si es solamente para probar unas instrucciones, ustedes pueden poner acá el código que quieran sin necesidad de esto. Y después puse org fffc para, a partir de esa posición de memoria, que se me almacenen estos valores. Lo que me interesa en realidad almacenar es en la FFFE el valor 00 y en la FFF el valor 10, para que cuando arranque el microprocesador vaya a las posiciones FFFE y FFFF y tome el valor, la dirección donde tiene que empezar a ejecutarse el programa, que es la posición 0010, que es donde está mi código de programa. Y después, bueno, la segunda instrucción en siempre iría para que el compilador arme el archivo.